Hola, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a esta nueva clase de Psicología de la Educación. Ya vamos llegando al final de los contenidos del año, sobre todo a esta segunda unidad que estamos trabajando, que tiene que ver con las distintas teorías psicológicas que tienen incidencia dentro del ámbito educativo, que es el que nos interesa como docentes y futuros docentes. Entonces, bueno, ya venimos viendo distintas teorías psicológicas que nos importan en el área de la educación, que son el conductismo. Después empezamos a ver las teorías cognitivas, vimos como antecedente la teoría de la Gestalt. Y luego empezamos a ver a los teóricos constructivistas que se enmarcan dentro del cognitivismo. Es por eso que le dedicamos un momento importante al estudio de la teoría psicogenética de Piaget, que fue la clase pasada, y ahora seguimos estudiando teorías constructivistas y en este caso nos toca trabajar con la teoría sociohistórica de Lev Vygotsky. Tanto Piaget como Vygotsky son dos teóricos muy importantes dentro del área de la psicología de la educación y son dos teorías muy importantes para desarrollar nuestro rol docente en el área que sea que enseñemos. Porque, como venimos viendo, ambos se dedican a considerar cómo se construye el conocimiento. Entonces, bueno, hoy nos toca estudiar la teoría de Vygotsky, algunas cuestiones que es importante saber acerca de nuestro autor, es que Vygotsky, a diferencia de Piaget, vivió casi la mitad de los años que Piaget. Piaget murió a los 84 años y Vygotsky murió a los 37, tuvo una muy corta vida, y ha dejado un legado muy interesante y muy complejo, al cual podemos acceder, por lo menos en nuestro país, más o menos a finales del siglo XX, es que aparece la teoría vygotskiana en Argentina. Vygotsky fue un teórico ruso que se enmarcó su teoría dentro de lo que fue la revolución bolchevique, la revolución comunista. Entonces, algunas cuestiones políticas generaron que todo su legado teórico quedara encanutado durante mucho tiempo y no fuese sociabilizado, a diferencia de la teoría de Piaget, que a medida que iba escribiendo íbamos pudiendo acceder a sus escritos. No olvidemos que en nuestro país vivimos una dictadura militar también, lo cual dificultó el acceso a la teoría vygotskiana, obviamente porque venía de un país con una adscripción política diferente a la que los militares proponían, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la teoría vygotskiana llega más tarde y es un gran aporte para pensar qué sucede dentro del aprendizaje escolar. A diferencia de la teoría de Piaget, que Piaget se dedicó exclusivamente a considerar cómo se construye el conocimiento, cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, y tenía un interés pura y exclusivamente epistemológico, Vygotsky, a diferencia de Piaget, fue psicólogo, ¿sí? Habíamos visto que Piaget no era psicólogo, sino que era biólogo y desarrolló una psicología. Ahora, Vygotsky sí fue psicólogo y sus intereses no eran solo epistemológicos, o sea, no se dedicó solamente a pensar cómo las personas aprendemos y consecuentemente cómo enseñamos, o paralelamente o en combinación, sino que tenían intereses más bien psíquicos, ¿sí? Su programa de investigación se lo puede comparar incluso al freudiano, al de Freud, el padre del psicoanálisis. Porque a él le interesaba estudiar cómo es la constitución subjetiva, la constitución psíquica del psiquismo humano. Y en este punto, su interés tenía más que ver con intentar desarrollar una psicología que describiera al psiquismo, justamente al psiquismo humano, como diferente del psiquismo animal, ¿sí? Entonces, en este punto, su interés era, fue enmarcado en el área socio-histórico-cultural, ¿sí? Teoría socio-histórica, se puede decir también socio-histórico-cultural. ¿Por qué? Porque es justamente la sociedad, la historia y la cultura humana la que nos hace diferentes de los animales que no tienen sociedad
y cultura e historia del mismo modo que nosotros los humanos la generamos. Entonces, bueno, a Vygotsky le interesaba la construcción subjetiva humana propiamente, y por eso desarrolla este concepto que nos va a importar mucho para entender su teoría y sacar los aportes que él nos trae, que es el de procesos psicológicos superiores, ¿sí? Él va a decir que las personas, que los humanos, desarrollamos procesos psicológicos superiores que son distintos a los procesos psicológicos que tienen los animales, ¿sí? Esto es como el salto cualitativo evolutivo, ¿sí? El hecho de que nuestra psicología es superior. ¿Y por qué es superior? No es porque somos más elevados, ni porque somos superiores en términos espirituales, ni mucho menos, sino porque lo que nos hace superiores a los humanos frente a los animales es el hecho de que desarrollamos símbolos. Y los símbolos se van a inscribir dentro de lo que es la actividad instrumental. Las personas desarrollamos instrumentos, y estos instrumentos nos sirven para construir nuestra cultura y nuestra sociedad de una manera determinada y mucho más compleja, que nos hace hacer un salto cualitativo frente a la herencia natural, ¿no? Entonces, los procesos psicológicos superiores van a marcar la distancia entre lo que es la línea de desarrollo natural y la línea de desarrollo cultural, que es la propiamente humana, ¿sí? La línea de desarrollo natural sería nuestro crecimiento biológico, digamos, que es lo que podríamos compartir con cualquier otro animal de otra especie, pero lo que nos diferencia es el hecho de desarrollar cultura. Y al desarrollar cultura es que generamos procesos psicológicos superiores. Entonces, el concepto que va a tomar Vygotsky para pensar los procesos psicológicos superiores es el de actividad instrumental. Toma esta idea del concepto de trabajo en Marx, donde hay una dialéctica entre el sujeto y el objeto. La actividad instrumental va a generar herramientas que son las que van a permitir interactuar entre los sujetos y con el entorno. Entonces, las herramientas pueden ser físicas o psicológicas, ¿sí? Una herramienta física puede ser, por ejemplo, un martillo, ¿sí? Los animales no desarrollan martillos. Pueden hacer un acto de clavar algo, quizás, pero el hecho de desarrollar una herramienta, de inventarla, pensarla, fabricarla y luego utilizarla para que medie nuestra relación con los objetos del mundo, es algo propiamente humano y complejo, ¿no? Evolucionado. Entonces, dentro de la actividad instrumental desarrollamos herramientas físicas que nos sirven para manipular los objetos, pero también, va a decir Vygotsky, desarrollamos herramientas psicológicas. Entonces, acá es donde se entrelaza el concepto de trabajo con el de construcción subjetiva, ¿sí? Nuestra psicología también está intermediada por herramientas, que en este caso no van a ser herramientas físicas, o sea, no es que tenemos un martillo adentro de nuestros cerebros, sino que van a ser herramientas psicológicas o semióticas, ¿sí? Por ejemplo, el lenguaje, la palabra, el lenguaje, el hecho de hablar, de escribir, de construir símbolos, es una herramienta psicológica que hace que nuestro psiquismo, nuestra psicología, se desarrolle de manera totalmente y radicalmente diferente a la psicología de otras especies animales. Entonces, ¿para qué nos sirven las herramientas psicológicas? Para interactuar con nosotros mismos, para construir nuestro yo, nuestro concepto del sí mismo, para tener una identidad del ser, una conciencia, y también para interactuar con les autres. Entonces es aquí donde la actividad instrumental va a sentar las bases para lo que es la interacción social. Y esto es muy importante en Vygotsky, porque a diferencia de Piaget, quien tomó una unidad de análisis diádica para analizar cómo aprendemos, y él investigaba el vínculo entre sujetos de aprendizaje y objetos de conocimiento, Vygotsky va a tener una unidad de análisis compleja, ¿sí? ¿Recuerdan la actividad como unidad de análisis que estaba compuesta por distintos elementos, que eran los instrumentos, los objetos, la división de tarea,
de tareas, la comunidad, las reglas y los sujetos. Bien, todo eso, toda esa unidad de análisis compleja es la que le sirve para entender cómo las personas aprendemos. ¿Y por qué tomo una unidad de análisis compleja? Porque justamente lo que él va a investigar es el vínculo entre los sujetos, la interacción social. Entonces lo que nos va a decir Vygotsky, que es muy interesante, sobre todo para pensar en la tarea de enseñanza en los ámbitos educativos, es que el modo en el que aprendemos va a ser primero intrapsicológico y luego interpsicológico. Es decir, que las personas necesitamos de encontrarnos con otros humanos, ya sean pares o sean vínculos asimétricos, como el vínculo entre un docente y un alumno. Necesitamos de esas relaciones intersubjetivas, de esas interacciones sociales, para poder construir nuestra psicología y nuestros conocimientos.